Historia del mundo, de la prehistoria a nuestros días, por John Morris Roberts, 72, libro 8, la época más reciente. 2. Un nuevo orden mundial. África. La subida de los precios del petróleo también afectó mucho a gran parte de África. En la década de 1950 y principios de la de 1960, el continente había experimentado un proceso de descolonización de extraordinaria rapidez. Fue emocionante, pero en su estela nacieron algunos países muy frágiles, sobre todo al sur del Sáhara. Francia, Bélgica y Gran Bretaña eran las tres principales potencias colonizadoras interesadas en un proceso que en su conjunto resultó bastante pacífico, tal vez para sorpresa de muchos. Italia había perdido sus últimos territorios africanos en 1943 y solo se derramó sangre en los procesos de liberación de Argelia y de las colonias de Portugal. Esta última potencia solo se dio tras sufrir una revolución interna en 1974. De esta forma, la nación ibérica, que había encabezado la aventura europea de la conquista del mundo exterior, fue prácticamente la última en abandonarla. Ciertamente hubo muchos derramamientos de sangre tras la retirada de los colonizadores, cuando los africanos empezaron a hacerse cargo de África. Pero a ojos de los franceses y los británicos, los problemas solían limitarse a los lugares donde había comunidades de colonos blancos por las que preocuparse. En el resto, los políticos de ambos países mostraron muchas ganas de mantener su influencia cuando podían, a través de un interés benevolente por sus antiguos súbditos. El resultado fue una África negra que debe básicamente su forma actual a las decisiones de unos europeos del siglo XIX, de la misma manera que Oriente Próximo debe su marco político a los europeos del siglo XX. Las nuevas naciones africanas estaban delimitadas en su mayoría por las fronteras de las antiguas colonias, y esas fronteras se revelaron sorprendentemente duraderas. En muchos casos albergaban a pueblos de idiomas, procedencias y costumbres muy diversas, a los que las administraciones coloniales habían dado una unidad poco más que formal. África carecía de una influencia unificadora de grandes civilizaciones autóctonas, como las de Asia, que pudiera compensar la fragmentación colonial del continente. De manera que, tras la retirada de las potencias, se produjo una balcanización. La doctrina del nacionalismo, que atraía a las élites africanas occidentalizadas. Senegal, un país musulmán, tuvo un presidente que escribía poesía en francés y era experto en Goethe, consolidó una fragmentación del continente, a menudo ignorando realidades importantes que el colonialismo había contenido o manipulado. La retórica nacionalista, a veces estridente, de los nuevos gobernantes, era con frecuencia la respuesta a los peligros de ciertas fuerzas centrífugas. Los africanos occidentales escudriñaban los archivos históricos, por llamarlos así, sobre los antiguos reinos de Mali y Ghana, y los africanos orientales lloraban el pasado que podía estar oculto en reliquias como las ruinas de Zimbabue, con vistas a forjar mitologías nacionales como las de las primeras naciones europeas. En África, el nacionalismo era por igual producto y causa de la descolonización. Las nuevas divisiones internas no eran el único problema de África, ni siquiera el peor. A pesar de su gran potencial económico, los cimientos económicos y sociales para un futuro de prosperidad se tambaleaban. Una vez más, el legado de las potencias colonizadoras influía mucho. Los regímenes coloniales de África dejaron tras de sí unas infraestructuras culturales y económicas más débiles que en Asia. Los niveles de alfabetización eran bajos y el número de cuadros administrativos y de técnicos debidamente preparados era reducido. Los importantes recursos económicos de África, sobre todo en minerales, requerían capacitación, capital y medios de comercialización para su explotación. Y en el futuro más inmediato, todo eso podía provenir del mundo exterior. Y la Sudáfrica blanca fue, durante mucho tiempo, el mundo exterior para muchos políticos negros. Además,
varias economías africanas acababan de sufrir trastornos y manipulaciones concretas debido a las necesidades e intereses europeos. Durante la guerra de 1939 a 1945, la agricultura de algunas de las colonias británicas se había centrado en los cultivos industriales a gran escala para la exportación. Se puede discutir si esto benefició o no a largo plazo a los campesinos, que hasta entonces tenían cultivos y ganado solo para su consumo, pero es innegable que sus consecuencias directas fueron rápidas y profundas. Una fue la entrada de dinero en pago de los productos que los británicos y los estadounidenses necesitaban. Parte de ese dinero se tradujo en mayores salarios, pero la difusión de la economía monetaria tuvo en muchos casos efectos locales perniciosos. Se produjeron un crecimiento urbano y un desarrollo regional imprevistos. Muchos países africanos se vieron entonces atados a patrones de desarrollo que pronto mostrarían sus vulnerabilidades y limitaciones en el mundo de la posguerra. Incluso las buenas intenciones de un programa como el Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial Británico o de muchos programas de ayuda internacional contribuyeron claramente a encadenar a los productores africanos a un mercado mundial. Estas desventajas se agravaban a menudo con políticas económicas erróneas adoptadas tras la independencia. El impulso industrializador basado en la sustitución de las importaciones acarreó muchas veces consecuencias agrícolas desastrosas, ya que los precios de los cultivos industriales se mantenían artificialmente bajos en relación con los de los productos manufacturados localmente. Casi siempre se priorizaba a la población urbana sobre los agricultores, y con aquellos precios tan bajos, estos no encontraban ningún incentivo para aumentar la producción. Como las poblaciones habían empezado a crecer en la década de 1930 y lo hicieron aún más deprisa a partir de 1960, el descontento era inevitable conforme la realidad de la liberación de las potencias coloniales iba causando decepción. En cualquier caso, a pesar de sus dificultades, el proceso de descolonización en el África Negra apenas se vio interrumpido. En 1945, los únicos países africanos verdaderamente independientes, aparte de Egipto, eran Etiopía, que había estado sometida a un breve mandato colonial entre 1935 y 1943, y Liberia, aunque en la práctica y sobre el papel, la Unión Sudafricana era un dominio autogobernado de la Commonwealth británica, de manera que su exclusión de esta categoría es meramente formal. Y la colonia británica de Rodesia del Sur también era prácticamente independiente, si bien bajo un estatus algo más vago. En 1961, cuando Sudáfrica pasó a ser una república plenamente independiente y abandonó la Commonwealth, se habían creado 24 estados africanos nuevos. Actualmente hay más de 50. En 1957, Ghana fue el primer país excolonial nuevo que se creó en el África subsahariana. Conforme los africanos se emancipaban del colonialismo, iban saliendo a la luz sus problemas. En los 27 años siguientes se iban a librar en África 12 guerras e iban a morir asesinados 13 mandatarios. Hay dos conflictos que destacan por su especial virulencia. En el antiguo Congo belga, un intento de separación por parte de la región de Katanga, rica en minerales, provocó una guerra civil en la que pronto intervinieron las influencias rivales de la Unión Soviética y de Estados Unidos, mientras las Naciones Unidas se esforzaban por restablecer la paz. A finales de la década de 1960, se produjo un episodio aún más deplorable, una guerra civil en Nigeria, hasta entonces uno de los nuevos estados africanos más estables y prometedores. También en este caso intervinieron en el baño de sangre fuerzas no africanas, entre otras razones porque Nigeria había entrado en el club de los productores de petróleo. En otros países hubo luchas menos sangrientas, aunque intensas, entre facciones, regiones y tribus, luchas que distrajeron a las reducidas élites de políticos occidentalizados y las animaron a abandonar los principios democráticos y liberales, de los que tanto se había hablado en los gloriosos días
en los que el sistema colonial se batía en retirada. Llegada la década de 1970, en muchos de los nuevos estados, la necesidad real o imaginaria de impedir la desintegración, de suprimir las voces discrepantes y de reforzar la autoridad central, había llevado a la creación de gobiernos autoritarios unipartidistas o al ejercicio de la autoridad política por parte de militares, algo similar a lo ocurrido en las nuevas naciones sudamericanas tras las guerras de independencia. A menudo, la oposición al Partido Nacional, que había surgido en el camino hacia la independencia en un país concreto, era acusada de traidora en cuanto se conseguía dicha independencia. Tampoco se libraban de acusaciones los regímenes supervivientes de un África independiente más antigua. En Etiopía, la impaciencia ante un antiguo régimen aparentemente incapaz de facilitar un cambio político y social pacífico llevó en 1974 a la revolución. El derrocamiento del León de Judá marcó casi por casualidad el final de la monarquía cristiana más antigua del mundo y de un linaje real que para algunos se remontaba al hijo de Salomón y la reina de Saba. Un año después, los militares que habían tomado el poder parecían estar tan desacreditados como sus predecesores. A partir de cambios similares, en otros lugares del continente surgían de vez en cuando dirigentes políticos con tendencias tiránicas que a los europeos les recordaban a algunos antiguos dictadores. Pero la comparación podía ser engañosa. Los africanistas han sugerido amablemente que a muchos de los hombres fuertes de las nuevas naciones habría que verlos como herederos del papel de la realeza africana precolonial, en lugar de juzgarlos en términos occidentales. De todas maneras, algunos eran simples bandidos. Los problemas que tenían no restaban nada a la irritación en el mundo exterior provocado con frecuencia en muchos africanos. Algunas de las raíces de ese descontento no eran muy profundas. El drama mitológico construido en torno al antiguo comercio de esclavos ejercido por los europeos, que los africanos fueron animados a ver como un ejemplo supremo de explotación racial, había sido una creación europea y norteamericana. Imperaba también cierto sentido de inferioridad política en un continente de estados relativamente exentos de poder, algunos de ellos con poblaciones inferiores al 1.000.000 de personas. En términos políticos y militares, una África desunida no podía aspirar a influir mucho en los asuntos internacionales, pese a los intentos que hubo de superar la debilidad que provocaba esa división. Un ejemplo frustrado fue la fundación, en 1958, de la Unión de Estados Africanos. Inauguró una época de alianzas, uniones parciales e intentos de federación que culminaron en la creación, en 1963, de la Organización para la Unidad Africana, OUA, debida en gran parte al emperador etíope Haile Selassie. En el ámbito político, la OUA tuvo poco éxito, si bien en 1975 cerró un acuerdo comercial beneficioso con Europa en defensa de los productores africanos. La decepción que les producía gran parte de esa primera historia política del África independiente hizo que los políticos más reflexivos se volvieran hacia la cooperación para el desarrollo económico, básicamente en relación con Europa, cuyas potencias coloniales seguían siendo la principal fuente de capital, capacitación y asesoramiento en el continente. Sin embargo, la trayectoria económica del África negra ha sido espantosa. En 1960, la producción de alimentos apenas seguía el ritmo del crecimiento de la población, pero en 1982, en 32 de los 39 países subsaharianos, la producción per cápita era inferior a la de 1970. La corrupción, políticas equivocadas y un excesivo interés por proyectos de inversión muy aparentes que dieran prestigio, provocaron el despilfarro de la ayuda económica del mundo desarrollado. En 1965, el Producto Interno Bruto de todo el continente había llegado a ser inferior al de Illinois, y la producción manufacturera de más de la mitad de los países africanos bajó en la década de 1980. Sobre aquellas economías tan débiles,
cayó primero el peso de la crisis del petróleo a principios de la década de 1970 y después el de la recesión comercial que le siguió. Los efectos demoledores que tuvo en África se vieron al poco tiempo agravados por sequías constantes. En 1960, el Producto Interno Bruto del continente había crecido según la tasa anual. Pero poco emocionante, pero positiva, de aproximadamente 1.6%. Pero la tendencia no tardó en invertirse, y en la primera mitad de la década de 1980, el PIB ya estaba cayendo a una tasa de 1.7% anual. No es de extrañar que en 1983 la Comisión Económica de la ONU para África describiera ya el panorama de la economía del continente a partir de las tendencias históricas como de casi una pesadilla. Como era inevitable, se inició la búsqueda de chivos expiatorios, en una proporción cada vez mayor, pero bastante explicable, dadas la exhaustividad y rapidez con que se había descolonizado el continente y la lejanía geográfica de la mayoría de sus territorios. La tendencia era a encontrarlos cerca, de manera que las viejas diferencias étnicas salieran a la superficie en forma de guerras civiles y matanzas. Sin embargo, el resentimiento también se centró en la división racial entre blancos y negros en la propia África, algo que era flagrante en el más poderoso de todos los estados africanos, la Unión Sudafricana. Los Boers, que hablaban afrikaans y en 1945 dominaban el país, conservaban bastantes agravios contra los británicos, iniciados con el Gran Trek e intensificados con la derrota en las guerras de los Boers. Tras la Primera Guerra Mundial, habían emprendido la progresiva ruptura de los vínculos con la Commonwealth británica, un proceso facilitado por la concentración de los votantes de origen anglosajón en las colonias del Cabo y Natal. Los Boers tenían una posición muy afianzada en el Transvaal y en las principales regiones industriales, así como en el interior rural. Es cierto que Sudáfrica entró en la guerra en 1939 al lado de los británicos y aportó una ayuda importante en efectivos. Pero incluso entonces, los intransigentes afrikaners, como empezaron a llamarse a sí mismos, respaldaban un movimiento que fomentaba la colaboración con los nazis. Su líder fue elegido primer ministro en 1948. Tras derrotar en unas elecciones generales al antiguo estadista de Sudáfrica, Jan Smuts, conforme los afrikaners habían ido acumulando poder dentro de la Unión y habían ido consolidando su posición económica en los sectores industrial y financiero, la idea de imponer una política hacia el africano negro que difiriera de sus profundos prejuicios se volvió ya inconcebible. El resultado fue la creación de un sistema de separación de las razas, el apartheid, que sistemáticamente encarnó y reforzó la reducción jurídica del africano negro al estatus inferior que ocupaba en la ideología Boer. Su finalidad era garantizar la posición de los blancos en una tierra donde el industrialismo y las economías de mercado habían contribuido mucho a desmontar la regulación y distribución de la creciente población negra hasta entonces, aportada por las antiguas divisiones tribales. El apartheid tenía cierto atractivo para los demás blancos de América, por motivos aún menos excusables que las supersticiones primitivas o las supuestas necesidades económicas de los afrikaners. El único país donde había una proporción de población blanca y negra similar a la de Sudáfrica y una concentración también similar de riqueza era Rodesia del Sur, la cual, para gran bochorno del gobierno británico, se separó de la Commonwealth en 1965. Se temía que el objetivo de los secesionistas era avanzar hacia una sociedad cada vez más parecida a la sudafricana. El gobierno británico vaciló y perdió su oportunidad. No había nada que los estados africanos negros, ni tampoco las Naciones Unidas, pudieran hacer directamente al respecto, excepto imponer sanciones en forma de un embargo comercial a la antigua colonia. Muchos estados africanos negros se las saltaron y el gobierno británico hizo la vista gorda con las gestiones que hacían las grandes compañías petroleras para asegurarse de que su producto llegaba a los rebeldes.
En uno de los episodios más vergonzosos de la historia de un gabinete débil, Gran Bretaña perdió todo prestigio a los ojos de los africanos, quienes, con toda lógica, no entendían por qué un gobierno británico no podía intervenir con el ejército para sofocar una rebelión colonial tan flagrante como la de 1776. Según la reflexión de muchos británicos, era precisamente aquel lejano precedente el que hacía que cualquier intervención por parte de una potencia imperial alejada y militarmente débil resultara desalentadora. Aunque Sudáfrica, el estado más rico y más fuerte de África, y que cada vez se volvía más rico y más fuerte, parecía un lugar seguro, cuando llegó la década de 1970, el país constituía, junto con Rodesia y Portugal, el objeto de la ira creciente de los africanos negros. El establecimiento de las líneas divisorias raciales apenas se compensaba con concesiones menores a los negros de Sudáfrica y con vínculos económicos cada vez mayores entre este país y algunos estados negros. Por otra parte, existía el riesgo de una inminente implicación de las potencias externas. En 1975, tras la retirada de los portugueses de Angola, subió al poder un régimen marxista. Cuando estalló la guerra civil en ese país, para defender al gobierno llegaron soldados comunistas extranjeros procedentes de Cuba, mientras que los rebeldes recibieron enseguida el apoyo sudafricano. El gobierno sudafricano demostró pronto que podía actuar. Quería librarse de la embarazosa asociación con una Rodesia independiente e inflexible, cuyas perspectivas habían empeorado mucho cuando en 1974 terminó el dominio portugués en Mozambique y se lanzó una campaña de guerra de guerrillas desde ese país. Ante la posibilidad de que Rodesia cayera en manos de nacionalistas negros que dependieran del apoyo comunista, el gobierno estadounidense empezó a presionar a Sudáfrica, que a su vez presionó a Rodesia. En septiembre de 1976, el primer ministro del país anunció con tristeza a sus compatriotas que debían aceptar el principio del gobierno de la mayoría negra. El último intento de fundar un país africano dominado por los blancos había fracasado. Fue otro hito en la recesión del poder europeo. Sin embargo, la guerra de guerrillas continuó y empeoró cuando los nacionalistas negros decidieron buscar la rendición incondicional. Al final, en 1980, Rodesia regresó brevemente al control británico antes de recuperar la independencia, esta vez como la nueva nación de Zimbabue, con un primer ministro negro. Todo esto dejó a Sudáfrica sola, como el único estado dominado por blancos, el más rico del continente y el foco del resentimiento negro, que en este contexto significaba no blanco, en todo el mundo. Aunque la OUA se había dividido a consecuencia de la guerra de Angola, los líderes africanos solían ponerse de acuerdo contra Sudáfrica. En 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas prohibió a Sudáfrica asistir a sus sesiones debido al apartheid. Y en 1977, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU esquivó hábilmente las demandas de investigación de los horrores perpetrados por negros contra negros en Uganda y criticó con dureza a Sudáfrica, junto con Israel y Chile, por sus presuntos delitos. En Pretoria se sentían cada vez más amenazados desde el norte. La llegada de las tropas cubanas a Angola demostró un nuevo poder de la acción estratégica contra Sudáfrica por parte de la URSS. La antigua colonia portuguesa y Mozambique también ofrecieron bases a los disidentes sudafricanos, que alimentaron la agitación en los distritos segregados negros y sostuvieron operaciones de terrorismo urbano en la década de 1980. Sin duda, estos fueron algunos de los motivos de los cambios que hubo en la posición del gobierno sudafricano. A mediados de esa década, la cuestión ya no era si había que desmantelar los aspectos más detestables del apartheid, sino si los blancos sudafricanos cederían ante un gobierno de la mayoría negra sin que estallara un conflicto armado. En 1978, la llegada al poder de un nuevo primer ministro señaló un cambio. Para consternación de muchos afrikaners, P.W. Botha
inició un lento despliegue de una política de concesiones. Sin embargo, su iniciativa fue frenada al poco tiempo. Las constantes muestras de hostilidad hacia Sudáfrica en las Naciones Unidas, el terrorismo urbano en el país, una situación cada vez más peligrosa y militarmente exigente en las fronteras septentrionales con Namibia, asignada a Sudáfrica varios años antes como un territorio en fideicomiso de la ONU, y la creciente desconfianza hacia Botha entre sus votantes africanos, según se vio en las elecciones, lo llevaron a reanudar la represión. Su último gesto de distensión fue una nueva constitución en 1983, que daba representación a los sudafricanos no blancos de una forma que ofendió a los líderes políticos negros por lo poco adecuada y que disgustó a los conservadores blancos por conceder siquiera un principio de representación a los no blancos. Mientras, seguía aumentando la presión en otros países contra Sudáfrica a través de las llamadas sanciones. En 1985, incluso Estados Unidos les impuso de forma limitada. La economía sudafricana había ido perdiendo la confianza internacional y los efectos se dejaban notar en el país. Empezaron a soplar vientos de cambio en la opinión interna, como se vio en el dictamen promulgado por la Iglesia Reformada holandesa, a la que pertenecían muchos afrikaners, según el cual el apartheid era cuando menos un error, y no podía justificarse aludiendo a las escrituras, como se había dicho. También entre los políticos afrikaners comenzaron a haber divisiones. Posiblemente influyó el hecho de que, a pesar de su aislamiento cada vez mayor, Sudáfrica controlaba militarmente con éxito las amenazas en las fronteras, pero al mismo tiempo era incapaz de vencer al gobierno angoleño mientras las tropas cubanas siguieran ahí. En 1988, Namibia alcanzó la independencia en unos términos que Sudáfrica encontró satisfactorios y se llegó a un acuerdo de paz con Angola. En este contexto, Pieter W. Botha, presidente de la República desde 1984, abandonó el poder muy a pesar suyo en 1989 y fue sucedido por Frederick W. de Klerk. De Klerk dejó claro enseguida que el avance hacia la liberalización continuaría y que llegaría mucho más lejos de lo que muchos creían posible, aún en el caso de que no significara el fin completo del apartheid. Se concedió mucha más libertad a la protesta y a la oposición política. Se permitieron las concentraciones y las marchas, y se liberó a algunos líderes nacionalistas negros encarcelados. Mientras tanto, un cambio importante en las relaciones entre las superpotencias se había traducido en acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética para poner fin a los combates en Angola y Mozambique y para dar libertad a Namibia. De pronto, se abrieron de par en par las puertas al futuro. En febrero de 1990, de Klerk anunció una nueva Sudáfrica. 9 días después, la simbólica figura de Nelson Mandela, líder del Congreso Nacional Africano, ANC, salió por fin de la cárcel. Al poco tiempo iniciaba conversaciones con el gobierno sobre los siguientes pasos que había que dar. Pese a la firmeza del discurso de Mandela, había indicios esperanzadores de un nuevo realismo que admitía la necesidad de intentar tranquilizar a la mayoría blanca respecto a su futuro bajo una mayoría negra. Esos indicios, lógicamente, llenaron de impaciencia a otros políticos negros. La transición a la democracia en Sudáfrica no fue sencilla, aunque a finales de 1991, de Klerk, que actuó con diligencia y valentía, había desmantelado la mayor parte de la legislación del apartheid. Numerosos miembros de las élites blancas se resistían de distintas formas al cambio. Sin embargo, ni el asesinato en 1993 de Chris Hani, un destacado líder izquierdista del ANC, ni las luchas étnicas en los distritos negros, a menudo avivadas por delincuentes del aparato del apartheid, pudieron deshacer el camino ya recorrido hacia el gobierno de mayoría. La mayor parte de los sudafricanos de todas las razas veían cada vez más a Nelson Mandela, al que se referían reverencialmente por su nombre de clan, Madiba,
como el garante de la estabilidad política y del progreso económico en un nuevo Estado multirracial. Cuando fue elegido presidente en 1994, Mandela habló del renacimiento de un país y de la recuperación del orgullo para todos los sudafricanos. Al año siguiente, cuando el presidente Mandela se puso la camiseta de la selección sudafricana de rugby, los Springboks, para celebrar su victoria en el Campeonato del Mundo, se convirtió en un símbolo de la unidad nacional entre los blancos y los negros por igual. La magia de Madiba nos ha funcionado, dijo el capitán del equipo. En 1999, cuando Mandela dejó la presidencia, toda Sudáfrica podía decir lo mismo.